Si estás buscando cómo darle una vuelta más a tus fotografías de retrato con la edición, déjame decirte que posiblemente este video te sea muy útil. Hoy vamos a hablar sobre la técnica del Dodge and Burn, qué es lo que es, cómo se aplica y cuáles son las dos maneras posibles que hay en la actualidad de poder utilizarlo. Te recomiendo que te quedes hasta el final del video porque voy a darte unos pequeños secretillos bastante interesantes para hacer que la piel de tus modelos quede brillante. Tenemos que comprender de antemano que vivimos en un mundo de 3 dimensiones donde tenemos un alto, un ancho y una profundidad. Pero a la hora de capturar una fotografía, esta imagen vamos a verla en una pantalla o en un papel que solamente tiene un alto y un ancho. Quiere decir que esa tercera dimensión que estaríamos perdiendo debemos poder representarla a través de diferentes elementos, como en este caso tiene que ver con la iluminación. El Dodge and Burn es una técnica que se encarga de poder iluminar las zonas que tienen luz y de oscurecer aún más las zonas que tienen sombra, creando así una transición mayor de una zona más oscura a una zona más clara para poder generar una sensación mayor de volumen en nuestra imagen. En la actualidad, en el retrato se pueden aplicar principalmente para dos cosas. Uno, una corrección de piel en profundidad, que sería el micro Dodge and Burn, donde vamos a preservar todo el tema del color y la textura de la imagen y solamente trabajar en la luminosidad. Y el macro Dodge and Burn, que es el que vamos a ver en este video, tiene que ver con la iluminación general de nuestra fotografía. Para esto tenemos que entender que un correcto manejo de la luz a la hora de la captura fotográfica es esencial porque hay muchos detalles que si no están bien iluminados desde el momento de la captura, luego en la computadora va a ser muy difícil que podamos resolver estos temas. Así que vamos a la compu, te muestro cómo lo vamos a hacer y cómo lo tenés que aplicar. Ya una vez en la computadora, este va a ser nuestro ejemplo del día de hoy, esta fotografía de retrato de Nicole, es el nombre de la modelo. Fíjate que ya he estado trabajando en esta imagen, así que no le prestes mucha atención a esta carpeta que dice acá ajustes, porque básicamente este era el antes de la imagen y este es el después. Lo que vamos a hacer ahora entonces para comenzar con esta técnica de Dodge and Burn es crear una ayuda visual. ¿Qué es una ayuda visual? Algo que nos va a dar una pequeña mano a la hora de poder reconocer las zonas que tienen luz y las zonas que tienen sombra de la manera más fácil posible. Para eso, lo primero que vamos a hacer es deshacernos del color de la imagen. ¿Cómo vamos a hacer esto? Creamos una capa vacía, nueva, y vamos a rellenarla con Shift F5 con un 50% de gris. El modo de fusión de la capa la vamos a poner en color. Lo único que hemos hecho ha sido perder el color de la imagen, pero hemos mantenido la luz y el contraste de la misma. Ahora sí vamos a crear una capa de curvas y vamos a subexponer un poquito para encontrar más fácil las zonas en donde tenemos ahora sí la luz, como en la frente, los pómulos, y las zonas en donde tenemos sombras. Estas dos capas vamos a seleccionarlas y con Control G las vamos a agrupar y vamos a llamarle a esta carpeta ayuda visual. Ahora sí, una vez que tenemos creada la ayuda visual, la técnica consiste en crear dos capas con curvas. En una de las curvas vamos a aumentar la luz o sobreexponer y a esta capa le vamos a llamar luces. Vamos a venirnos a la máscara de capa y con Control y vamos a dejarla en negro. Fíjate que cuando la máscara está en negro los cambios no se ven sobre la fotografía. Vamos a crear una nueva de curvas, pero esta vez vamos a subexponer. Si vamos a un punto entero o a la esquina de este cuadrado completo, estamos subexponiendo un punto, o si lo hacemos para arriba, estamos sobreexponiendo un paso de luz, básicamente. Vamos a dejarlo como por ahí, medio paso de luz subexpuesto. Vamos a repetir lo mismo, Control I, vamos a invertir esa capa para que quede negra, no está afectando a la imagen, y le vamos a poner como nombre sombras. Ahora sí, vamos a trabajar sobre estas máscaras de capa y con un pincel. En mi caso particular estoy trabajando con una tableta gráfica, así que se puede ser un poco más fluido a la hora de trabajar, pero si estás acostumbrado a trabajar con mouse, esto puede que te lleve un poquito más de tiempo. Siempre vamos a intentar trabajar con una opacidad del pincel en torno a
al 2 o al 10% como máximo. Y para una que otra cosa vamos a poder utilizar una opacidad un poquito mayor. Entonces, como estamos sobre la capa de curvas de luces, lo que vamos a hacer es reconocer qué zonas de la imagen tienen luz y qué zonas son las que tienen sombra. Voy a crear una capa nueva simplemente para que las vayamos marcando y las vayamos distinguiendo juntos. ¿Dónde o en qué zonas de la imagen vamos a tener luz? Vamos a tener luz en esta zona de la frente, es donde está impactando la luz. Vamos a tener luz en el pómulo, vamos a tener luz por acá, arriba del ojo, vamos a tener luz en este otro pómulo, vamos a tener luz sobre la nariz, en el mentón, en esta parte de la clavícula y en esta parte del hombro. Estas son las zonas que tenemos que aclarar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venirnos a la capa de curvas de luces con el pincel y una opacidad de un 6%, por ejemplo, y vamos a comenzar a pintar en esas zonas en donde tenemos o en donde está llegando la luz. Siempre con un color blanco de frente porque la capa es negra. Todo lo que estemos pintando de color blanco va a dejar que se modifique en el ajuste de la capa y lo que esté en color negro no se va a ver. Vamos entonces a ser un poco más bruscos acá en la frente, que es en donde está llegando nuestro punto de luz. Fíjate cómo de a poquito ya estamos aclarando esa imagen. Luego dijimos debajo de los pómulos, vamos a aclarar un poquito por acá. En esta parte superior del labio vamos a aclarar también un poquito. Por acá también. Dijimos que en el pómulo también teníamos una zona en la que está llegando luz. Vamos a aclarar un poquito. Y debajo de este ojo, en el pómulo, también teníamos luz. Hemos trabajado más o menos la cara, le hemos agregado esos puntitos de luz. Fíjate que es muy simple y bastante discreto. Podemos hacer que eso tenga mayor presencia, por supuesto. Vamos a agregar opacidad, lo podríamos hacer con un pincel al 6%, vamos a volverle a pasar porque hasta ahora esto es lo que tendríamos. Si nosotros volvemos a pasar otra vez, fíjate cómo ya comienza a aclararse. Eso quiere decir que podemos pasar la cantidad de veces que sea necesario y podemos ir modificando también la opacidad para obtener resultados diferentes. Ahora sí, ya tenemos bastante más presencia de luz. Nos falta la parte de la clavícula y esta parte del hombro. Esta es la luz que hemos agregado a nuestra fotografía. Ahora bien, ¿qué ocurre con las zonas de sombras? Vamos a trabajar sobre la capa de sombras y seleccionando la máscara. Mantenemos un pincel blanco y una opacidad vamos a bajarla un poquito en torno al 4%, ya que la piel de la modelo es bastante oscura, no queremos subexponer demasiado la imagen. Volvemos a activar la capa de ayuda visual para poder ver a simple vista en dónde están las sombras y a dónde deberíamos pintar. Entonces estamos viendo que esta zona, por ejemplo, ya está en sombra. Lo que vamos a hacer es oscurecer con nuestro pincel. Y si tenemos que pasar una vez más, pasamos una vez más. Vamos a activar y desactivar ese cambio y eso es lo que hemos oscurecido. Fíjate en la fotografía ya con color cómo hemos ido ganando volumen en la imagen. Vamos a seguir pintando. Voy a acelerar esto un poquito para que el video no se te haga muy largo. Bien, entonces ahora sí que hemos terminado de pintar en la capa de luces y en la capa de sombras, vamos a desactivarlas y a activarlas de manera simultánea para que se vea la ganancia de volumen que hemos tenido en nuestra fotografía. Antes, después, antes, después.
Fíjate cómo la imagen tiene mucho más volumen, su rostro tiene mucha más presencia, pero inclusive todavía se puede mejorar un poquito más. Pero para poder conocer ese secretito vas a tener que ver el video que te dejo acá.